Nos han contado la historia de América como una historia de mapas, de guerras y de oro. Nos han dicho que este continente fue moldeado por generales y emperadores. Pero es mentira. La verdadera historia de América, la que conecta el hielo de Canadá con el fuego de la Patagonia, no se escribió con tinta en los palacios de Europa. Se escribió con sangre en la nieve. Se escribió con música en la selva. Se escribió con rosas en un desierto donde no debían crecer flores. Hoy vamos a hacer un viaje imposible. Vamos a descubrir que debajo de nuestras fronteras políticas existe un mapa invisible, un sistema nervioso espiritual que recorre 15.000 kilómetros. Vamos a conocer a los hombres que fueron comidos vivos por amor, a la mujer que detuvo una plaga con su rostro y al niño indígena que se convirtió en el puente entre dos mundos. Olvida lo que crees saber sobre la conquista. Prepárate para descubrir la seducción de un continente. Bienvenidos a la historia secreta de la fe en América. Nuestro viaje comienza donde el mundo se con siglo XVII, Nueva Francia, lo que hoy es Canadá. Imagina un lugar donde el invierno dura 6 meses y la oscuridad te devora. Aquí llegaron los túnicas negras, los jesuitas franceses, hombres como Jean de Brebeuf. Brebeuf no era un debilucho. Era un gigante físico, un noble que podía haber vivido en el lujo en París. Pero eligió vivir en las casas de corteza de los hurones, comiendo papilla de maíz, rodeado de humo y enfermedades. Aprendió su idioma cuando nadie más quería hacerlo. Les escribió un catecismo, les enseñó a escribir, se ganó el nombre de Echon, el que lleva la carga. Pero el suspenso aquí no es el clima, es la guerra. Los hurones estaban en guerra a muerte con los iroqueses, y los jesuitas estaban en medio. 16 de marzo de 1649. El ataque final. Los iroqueses arrasan la misión. Podrían haber huido, pero Brebeuf y su compañero Gabriel Lalemant se quedaron, no para pelear, sino para bautizar y consolar a los que iban a morir. Lo que sucedió después es una de las páginas más brutales y heroicas de la historia humana. Fueron capturados y torturados con una crueldad que desafía la imaginación. Les arrancaron las uñas, les echaron agua hirviendo burlándose del bautismo, les pusieron collares de hachas al rojo vivo. Pero aquí está el milagro. Aquí está lo que cambió todo. Brebeuf no gritó, no suplicó, no maldijo, soportó el dolor en un silencio sobrenatural, rezando por sus verdugos. Estaba tan tranquilo, tan lleno de una fuerza inexplicable, que los iroqueses, guerreros que valoraban la valentía sobre todo, quedaron aterrados. Le arrancaron el corazón y se lo comieron, no por odio, sino porque querían absorber el espíritu de ese gigante que tenía un dios que le daba tal poder. La sangre de Brebeuf no fue un desperdicio, regó el suelo del norte. Pocos años después, Katitekaquivita, una joven Mohawk, el mismo pueblo que los torturó, se convertiría en la primera santa nativa de Norteamérica. El lirio de los Mohawks. El perdón de los mártires rompió el ciclo de odio. En el hielo del norte, la fe no se impuso con espadas, se sembró con un sacrificio de amor absoluto. Bajamos 4.000 kilómetros al sur, al centro del mundo azteca, México, 1531. 10 años después de la conquista de Cortés. El ambiente es irrespirable, los españoles son brutales, los indígenas están deprimidos, sus dioses han muerto, su mundo se ha acabado, se sienten huérfanos. Los misioneros intentan evangelizar, pero es inútil. El abismo cultural es demasiado grande. Parece que América va a ser un baño de sangre eterno, y entonces ocurre lo imposible. No se aparece un guerrero, no se aparece un rey español, se aparece una mujer mestiza, hablando en náhuatl, la lengua de los vencidos, no en español. Se le aparece a Juan Diego, un indígena de 57 años, un macehual. No estoy yo aquí que soy tu madre, le dice. Sabéis la historia de las rosas en invierno, sabéis la historia de la imagen impresa en la tilma, pero quiero que analicemos esto como detectives del siglo XXI. La tilma es un tejido de fibra de cactus. Debería haberse desintegrado en 20 años. Lleva 500 años intacta, resistiendo la humedad, el salitre e incluso un atentado con bomba en 1921 que dobló un crucifijo de metal pero no rompió el cristal de la imagen. Pero el verdadero milagro no es la tela, es el efecto social. En los años siguientes a la aparición, 9 millones de aztecas se convirtieron al catolicismo voluntariamente. ¿Por qué? Porque leyeron el código. La cinta negra en su cintura significaba que estaba embarazada. Estaba tapando al sol, pero no apagándolo, lo que significaba que era más grande que el dios sol, pero no lo destruía.
Llevaba una flor de 4 pétalos en el vientre, el símbolo de la divinidad suprema indígena. Guadalupe no fue una imposición europea, fue la síntesis perfecta. Fue el cielo bajando a decir: vuestra cultura importa, vuestro color importa, y traigo al Dios verdadero que nace de vosotros. Fue el nacimiento de América Latina, no como colonia, sino como familia. Seguimos bajando. Cruzamos el Ecuador, entramos en el infierno verde, la frontera entre Brasil, Argentina y Paraguay, siglo XVII y XVIII. Aquí la selva está llena de peligros, jaguares, serpientes y algo peor, los bandeirantes. Cazadores de esclavos portugueses que entran en la selva para secuestrar indígenas guaraníes y venderlos en las plantaciones de azúcar. En medio de este terror, los jesuitas hacen algo revolucionario. Crean las reducciones. No eran colonias, eran ciudades-estado autónomas, utopías cristianas en la selva. Los guaraníes no eran tratados como súbditos, sino como ciudadanos libres. Tenían sus propias leyes, su propia imprenta, la primera de Sudamérica, y sobre todo, su música. Los misioneros descubrieron que los guaraníes tenían un talento sobrenatural para la música. En lugar de entrar con arcabuces, entraron con violines. Imaginad la escena. En medio de la selva virgen, donde Europa creía que solo había salvajes, sonaba Vivaldi, Bach y música barroca compuesta por indígenas, con una perfección que envidiaban las catedrales de Madrid o Roma. Construyeron una sociedad donde no existía el dinero, donde nadie pasaba hambre, y donde el arte era el centro de la vida comunitaria. Voltaire, que odiaba a la Iglesia, llegó a decir que las reducciones eran un triunfo de la humanidad. Pero el mundo no soporta el paraíso. Por envidias políticas y avaricia, los imperios de España y Portugal ordenaron la destrucción de las misiones. Los jesuitas fueron expulsados. Los guaraníes tuvieron que volver a la selva o ser esclavizados. Fue una tragedia inmensa. Pero si vas hoy a esas ruinas en Misiones o en Chiquitos, todavía sientes la vibración. La prueba de que el Evangelio puede crear una civilización de justicia y belleza, incluso en el lugar más peligroso de la Tierra. Llegamos al final del mapa, Tierra del Fuego, Patagonia, donde la Tierra se acaba. Aquí, a finales del siglo XIX, se libra otra guerra. El ejército argentino avanza contra los pueblos mapuches y tehuelches. Es la conquista del desierto, dolor, despojo y muerte. Pero de esta herida nace una flor inesperada. Hablemos de Seferino Namuncurá. Seferino no era un chico cualquiera. Era el hijo de Manuel Namuncurá, el gran cacique mapuche que había luchado contra el ejército durante décadas. Era el príncipe de la Pampa. Tras la derrota de su pueblo, su padre toma una decisión desesperada. Tengo que enviar a mi hijo a estudiar con los blancos para que pueda defender a su raza. Lo envía con los salesianos. Los hijos de Don Bosco, los únicos que trataban a los indígenas con dignidad en esa frontera. Seferino podría haber odiado. Tenía razones para odiar a los Wincas que habían quitado la tierra a sus ancestros. Pero Seferino descubre algo en los salesianos que le cambia la vida. Descubre a Jesús. Su frase se vuelve legendaria: quiero ser útil a mi gente. Entiende que la mejor forma de salvar a su pueblo no es con la lanza, sino con la santidad y la educación. Quiere ser el primer sacerdote mapuche. Viaja a Italia. El Papa Pío XI lo recibe. El hijo del cacique y el vicario de Cristo abrazados. Pero el destino es cruel o misterioso. La tuberculosis, la enfermedad de los pobres, lo ataca. Muere en Roma con solo 18 años. Parece un fracaso, ¿verdad? No llegó a ser cura. No volvió a la Patagonia. Pero hoy, Seferino es el alma de Argentina. Es el símbolo de que la santidad no tiene raza. Es el puente que une a los pueblos originarios con la fe católica. En sus altares ves la bandera argentina y la bandera mapuche juntas. La fe logró lo que la política nunca pudo, la reconciliación real. Si miras el mapa ahora, ¿qué ves? Ya no ves fronteras. Ves un hilo rojo de sangre y gracia que une el continente, desde el sacrificio silencioso en la nieve de Canadá, pasando por la aparición que dio dignidad a México, bajando por la música que creó una utopía en la selva, hasta llegar al joven mapuche que perdonó y amó en el fin del mundo. Nos han dicho que el catolicismo en América es una imposición extranjera. La historia real nos dice lo contrario. La fe católica es la raíz profunda que ha permitido a este continente sobrevivir a sus propias tragedias. Es la fuerza que transformó el dolor en esperanza. No es una reliquia del pasado, es el ADN de nuestra identidad. América es el continente de la esperanza, no por su economía, sino por su capacidad de creer contra todo pronóstico.
Y tú, que me estás viendo desde algún lugar de este inmenso continente, ¿conocías estas historias? ¿Sabías que caminas sobre tierra sagrada? Tu historia personal es parte de este mapa. Quizás tu abuela te enseñó a rezar, o quizás estás buscando tus raíces. Te invito a un reto. Investiga quién fue el primer santo o mártir de tu país. Te aseguro que encontrarás una historia de cine que te hará sentir orgulloso. Si te ha impactado la historia de los mártires o el misterio de Guadalupe, dale al botón de me gusta y suscríbete. Estamos preparando un documental sobre los milagros eucarísticos que la ciencia no puede explicar en el siglo XXI. Y créeme, va a desafiar tu mente. Déjame en los comentarios, ¿desde qué país nos ves y cuál es la devoción más grande de tu tierra? Quiero leerte. Soy tu nombre. Esto es América, y esta es nuestra fe.